12 hombres ordinarios fueron elegidos para una misión extraordinaria. Caminaron con Jesús, presenciaron sus milagros, escucharon sus enseñanzas y llevaron su mensaje hasta los confines de la tierra. Pero después de la resurrección, sus vidas no se dirigieron hacia la comodidad ni la fama. En cambio, estuvieron marcadas por la traición, el exilio, la tortura y la muerte. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente con los 12 apóstoles de Jesús después de su ascensión? ¿Por qué tantos de ellos enfrentaron finales tan brutales? ¿Y qué sigue diciendo su sacrificio a nuestras vidas hoy? Bienvenido a The Bible Storyteller, donde las verdades antiguas cobran vida con claridad y poder. En el viaje de hoy descubriremos el trágico final de los 12 apóstoles de Jesús, la verdad impactante revelada. Estos hombres no eran solo nombres en las Escrituras, eran seguidores vivos y reales que lo entregaron todo por el Evangelio, desde la crucifixión hasta la decapitación, desde ser desollados vivos hasta pasar largos años en el exilio. Cada historia revela un nivel de devoción que desafía lo que creemos saber sobre la fe, el valor y la obediencia. ¿Cuál de sus historias resonará más contigo? ¿Será la del apóstol que fue crucificado boca abajo o la del que llevó el Evangelio tan lejos como la India antes de ser atravesado por lanzas? Comenta 767 abajo si estás listo para descubrir la verdad que la mayoría de los libros de historia no te contarán. Y gracias a cada uno de ustedes que están viendo esto, su presencia aquí significa más de lo que las palabras pueden expresar. Ahora retrocedamos en el tiempo y descubramos el capítulo final en las vidas de los 12 que siguieron a Jesús hasta el fin. ¿Cómo murieron los 12 apóstoles? La verdad que te dejará sin palabras. Eran más que simples seguidores, fueron elegidos personalmente por Jesucristo. 12 hombres ordinarios, cada uno llamado desde diferentes caminos de la vida, fueron escogidos para caminar junto al Hijo de Dios. Ellos fueron los que presenciaron sus milagros, escucharon sus parábolas de primera mano y se sentaron con Él durante su última cena. Después de su resurrección, se convirtieron en vasos vivientes de su mensaje, encargados de una misión imposible: llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Estaba Simón Pedro, conocido como la roca sobre la cual Cristo declaró que edificaría su iglesia. ¿Cómo pudo un simple pescador convertirse en un pilar de la fe universal? Luego Andrés, el primer discípulo llamado, que silenciosamente llevó a otros a Jesús con una devoción constante. Santiago, hijo de Zebedeo, tenía un celo ardiente, su voz resonando en sinagogas y ciudades por igual, mientras que su hermano Juan, el amado, capturó los misterios divinos en palabras que aún hoy conmueven los corazones. Felipe, conocido por su audacia evangelizadora, una vez le pidió a Jesús: «Muéstranos al Padre», a lo que Jesús respondió: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14:8-9. Bartolomé, también llamado Natanael, era un hombre de corazón puro, a quien Jesús describió como un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Tomás, recordado a menudo por su duda, pronunció una de las declaraciones de fe más poderosas al exclamar: «Señor mío y Dios mío», al ver al Cristo resucitado. Mateo, un ex recaudador de impuestos llamado Leví, abandonó la riqueza terrenal por la verdad eterna. Santiago, hijo de Alfeo, es conocido como el apóstol silencioso, pero podría ser que su quietud fue una fortaleza
que le ayudó a soportar la persecución. Tadeo, también conocido como Judas, llevó esperanza a los desesperados y es recordado por preguntar a Jesús: Señor, ¿por qué piensas manifestarte a nosotros y no al mundo? Juan 14:22. Simón el Celote dejó atrás sus ambiciones revolucionarias para luchar en otro tipo de batalla, una espiritual. Y luego estaba Judas Iscariote, el nombre que resuena con traición. Aunque alguna vez fue de confianza dentro del grupo y encargado de las finanzas, finalmente eligió 30 piezas de plata por encima del propósito eterno. Después de que Jesús ascendió al cielo, estos hombres no se retiraron por miedo. Al contrario, fortalecidos por el Espíritu Santo en Pentecostés, se adentraron en territorios peligrosos, desarmados, no bienvenidos y a menudo perseguidos. Algunos predicaron en las bulliciosas calles de Roma. Otros viajaron por desiertos y selvas hasta llegar a la India, Etiopía y más allá. Pero su valentía tuvo un precio mortal. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente seguir a Cristo hasta la muerte? Estos apóstoles no solo predicaron la palabra, sangraron por ella. Aunque separados por la distancia, estaban unidos por el sufrimiento. Fueron encarcelados, torturados, apedreados, crucificados, decapitados. Cada uno dejó un legado de martirio que formó los cimientos de la iglesia primitiva. Sus historias no son mitos, viven en relatos históricos, manuscritos antiguos y tradiciones sagradas preservadas a lo largo de los siglos. Y al mirar más profundamente en sus últimos días, debemos preguntarnos qué era lo que les daba tal valentía, qué verdad llevaban dentro que valía la pena morir por ella. Comencemos con el hombre al que Jesús mismo llamó la roca, Simón Pedro. Entre los 12, Pedro se destacó no solo como líder, sino como un hombre forjado por el fuego, el fracaso y finalmente una fe intrépida. Antiguamente, un humilde pescador en el mar de Galilea, Pedro fue llamado por Cristo con las palabras: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Mateo 4:19. Fue a Pedro a quien Jesús dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. Pero, ¿cómo pasa un hombre de negar a Cristo 3 veces a convertirse en la piedra angular de la iglesia primitiva? Después de la resurrección, Pedro surgió como la voz de los apóstoles, proclamando valientemente el Evangelio ante miles en Jerusalén el día de Pentecostés. Pero su misión no terminó allí. Viajó mucho más allá de Judea, predicando en ciudades y naciones, hasta llegar al corazón del Imperio Romano. Roma, el mismo centro del poder y del paganismo, se convirtió en el campo misionero final de Pedro. Allí predicó con valentía inquebrantable, incluso mientras aumentaba la hostilidad contra los cristianos. En el año 64 la tragedia golpeó la ciudad. Un gran incendio consumió gran parte de Roma, y en su secuela el emperador Nerón, un gobernante conocido por su crueldad y vanidad, buscó a quién culpar. Los cristianos, aún un grupo pequeño y malentendido, se convirtieron en sus chivos expiatorios. Lo que siguió fue una de las persecuciones más horribles de la historia de la iglesia primitiva. Los cristianos fueron arrestados en masa, torturados y ejecutados en público. ¿Alguna vez has imaginado lo que sería mantener tu fe cuando todo un imperio está en tu contra? Pedro fue finalmente capturado y encarcelado. Según la tradición, durante su cautiverio, continuó animando a los creyentes y se mantuvo firme en su lealtad a Cristo. Cuando se ordenó su ejecución, Pedro hizo una petición humilde pero asombrosa
pidió ser crucificado cabeza abajo. No se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Este acto de humildad y valentía sacudió a la comunidad cristiana. ¿Qué clase de fuerza se necesita para elegir no solo la muerte, sino una versión aún más dolorosa de ella, simplemente por reverencia? La crucifixión invertida de Pedro se convirtió en algo más que un martirio, se transformó en un testimonio. Su muerte en Roma sería la semilla que crecería hasta convertirse en uno de los centros más influyentes del cristianismo. Hasta el día de hoy, la Basílica de San Pedro se alza sobre el lugar donde se cree que está enterrado un símbolo imponente de la fe que él ayudó a cimentar frente al terror. La vida de Pedro nos recuerda que incluso aquellos que caen pueden levantarse de nuevo más fuertes, más valientes e inquebrantables. De pescador que tropezó a predicador intrépido que murió cabeza abajo. El viaje de Pedro nos muestra lo que realmente significa ser la roca en medio de la tormenta. Y nos deja una pregunta: si Dios pudo edificar su iglesia sobre un hombre que una vez lo negó, ¿qué podría edificar a través de ti, Andrés? El hermano de Simón Pedro quizá no habló con la misma fuerza que algunos de los otros apóstoles, pero su vida resonó con el mismo poder a través de la historia. Fue el primero en ser llamado por Jesús, y fue Andrés quien presentó a Pedro al Mesías, diciendo: «Hemos encontrado al Cristo Juan». Boom Bissin 1:41. Desde el principio, Andrés tuvo un corazón deseoso de compartir las buenas nuevas, no por atención, sino por una convicción silenciosa. ¿No es fascinante cómo algunos de los siervos más impactantes de Dios son aquellos que trabajan en silencio, sembrando semillas que más tarde transforman naciones? Después de la resurrección de Jesús, Andrés llevó su misión más allá de Judea, viajando hacia el norte y el oeste para predicar el Evangelio en lo que hoy es Grecia. Su mensaje de arrepentimiento, amor y del Cristo resucitado cautivó a muchos, pero también provocó la ira de las autoridades romanas que veían sus enseñanzas como una amenaza a su poder y a sus tradiciones paganas. A medida que su influencia crecía, también lo hacía el peligro. Predicar la verdad tenía un precio. ¿Alguna vez te has preguntado si seguirías hablando con valentía, sabiendo que podría costarte la vida? Finalmente, Andrés fue arrestado. Se negó a renunciar a su fe incluso cuando los líderes romanos le advirtieron sobre las consecuencias. Cuando se dictó la sentencia de muerte, Andrés hizo una petición singular y profundamente conmovedora. Pidió no ser crucificado en una cruz común, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. En su lugar fue atado a una cruz en forma de X, ahora conocida como la Cruz de San Andrés o Saltire. Pero aquí es donde la fe de Andrés brilla con mayor intensidad. Durante 2 días completos, mientras sufría en agonía, continuó predicando a quienes pasaban. Su voz, aunque debilitada por el dolor, seguía llamando a las personas al arrepentimiento y a la esperanza. ¿Puedes imaginar la fuerza que se necesita para soportar tal sufrimiento, no en silencio, sino en servicio? Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu ardía con más fuerza. Hasta su último aliento, Andrés eligió glorificar a Cristo, convirtiendo su muerte en un último sermón. Su devoción inquebrantable no murió en aquella cruz. En los siglos que siguieron, el legado de Andrés se extendió mucho más allá de Grecia. Su símbolo, la cruz en forma de X, se convirtió en el emblema nacional de Escocia, una tierra que más tarde abrazaría el cristianismo con fervor. Hasta el día de hoy, la bandera escocesa
lleva la imagen de su martirio, un recordatorio de que la fe de un solo hombre puede dejar una huella eterna en una nación. Andrés pudo haber recorrido un camino más silencioso que su hermano Pedro, pero nos recuerda que la grandeza en el reino de Dios a menudo se manifiesta a través de la humildad, el valor y el sacrificio. No buscó un trono, abrazó una cruz. Y su historia nos invita a preguntarnos, ¿qué legado estás construyendo con tu fe? ¿Estarías dispuesto a cargar tu cruz incluso hasta el final? Santiago, hijo de Zebedeo, no fue un seguidor común, fue uno de los compañeros más cercanos y de mayor confianza de Jesús. Llamado mientras remendaba sus redes junto a su hermano menor, Juan Santiago, lo dejó todo en un instante para seguir al Mesías. Esa decisión audaz marcó el comienzo de un camino que moldearía no solo su vida, sino también los cimientos mismos del cristianismo. Junto con Pedro y Juan Santiago, formó parte del círculo íntimo de los discípulos de Cristo. Fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, estuvo presente durante la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní y de manera gloriosa contempló la transfiguración en la montaña, donde la naturaleza divina de Jesús resplandeció con una luz deslumbrante. Mateo 17:1-2. Imagina lo que debió de ser ver el cielo tocar la tierra, escuchar la voz de Dios, declarar: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Mateo 17:5. ¿Cómo podría un hombre volver a la vida ordinaria después de algo así? Santiago no lo hizo. Tras la resurrección de Cristo, se entregó por completo a la predicación del Evangelio, negándose a ser silenciado por el miedo, las amenazas o la persecución. Continuó proclamando el mensaje de salvación en Jerusalén, incluso cuando las tensiones entre las autoridades judías y el creciente movimiento cristiano se intensificaban. Pero con la devoción vino también el peligro. En el año 44 d.C., el rey Herodes Agripa, ansioso por ganarse el favor de la élite religiosa, decidió aplastar la nueva fe. Arrestando a los líderes de la iglesia primitiva, rápidamente hizo de Santiago un ejemplo. ¿Por qué fue él el primero en ser señalado? Tal vez por su valentía visible o porque su fe inquebrantable infundía temor en quienes se aferraban al poder terrenal. Sea cual fuere la razón, Santiago fue condenado a muerte, convirtiéndose en el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado por Cristo. Pero algo asombroso ocurrió el día de su ejecución. Según la tradición de la iglesia primitiva, el hombre que había acusado a Santiago ante Herodes, el testigo que debía sellar su destino, se conmovió tan profundamente por la serenidad y el valor del apóstol que experimentó un cambio de corazón. Al ver a Santiago perdonar a sus enemigos y permanecer firme ante la muerte, el acusador se arrepintió, confesó a Cristo y eligió ser ejecutado junto a él. ¿Qué clase de fe puede inspirar a alguien a abrazar la muerte en lugar de negar la verdad? Santiago, rodeado por los guardias romanos, caminó por las calles de Jerusalén con espíritu sereno, sin odio ni amargura. Mientras la multitud observaba y el verdugo levantaba la espada, se dice que Santiago elevó una última oración no por sí mismo, sino por quienes lo rodeaban. De un solo y brutal golpe, su vida terrenal terminó, pero su misión no. Su martirio encendió un fuego en los corazones de los creyentes y su memoria perduró a lo largo de los siglos. Tiempo después, la leyenda cuenta un hecho milagroso. Los restos de Santiago fueron llevados por mar hasta lo que hoy es España, guiados por la providencia divina. En la ciudad de Santiago de Compostela, se dice que se descubrieron sus reliquias, dando origen a una de las peregrinaciones cristianas más famosas del mundo, el Camino de Santiago. Hasta hoy miles de peregrinos
recorren ese sendero sagrado cada año, siguiendo no solo pasos geográficos, sino también huellas de valentía espiritual. Santiago nos recuerda que el verdadero discipulado no se mide por la comodidad, sino por la convicción. Permanecerías fiel si el precio de tu fe fuera tu vida. Su historia no es solo una historia de muerte, sino de legado, un recordatorio de que cuando una vida se entrega por el Evangelio, incontables, otras pueden ser transformadas. Juan, conocido como el discípulo amado, ocupó un lugar en el corazón de Jesús que fue íntimo y sagrado. Era el más joven de los 12, pero poseía una madurez espiritual que superaba su edad. Durante la última cena, fue Juan quien recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús, y en los momentos finales del Señor, cuando los cielos se oscurecieron sobre el Calvario y la mayoría de los discípulos huyeron aterrados, solo Juan permaneció firme. Estuvo al pie de la cruz con el corazón roto pero inquebrantable, contemplando la crucifixión junto a María, la madre de Jesús. En ese momento de agonía, Jesús miró hacia abajo y dijo: «Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre». Juan 19, 26, 27. Desde aquella hora Juan recibió a María en su casa, cumpliendo el último mandato de Cristo con profunda reverencia. Puedes imaginar el peso de ser encargado del cuidado de la madre del Mesías. Después de la resurrección, Juan se convirtió en un gigante espiritual de la iglesia primitiva. Predicó sin temor, confrontando doctrinas falsas y animando a los creyentes a caminar en amor y verdad. No solo proclamó el mensaje, lo encarnó. La tradición sostiene que Juan dirigió la iglesia en Éfeso y desempeñó un papel clave en preservar la pureza del Evangelio en tiempos en que las herejías comenzaban a infiltrarse. Pero su audacia, su sabiduría y su creciente influencia finalmente llamaron la atención del Imperio Romano. Bajo el emperador Domiciano, cuyo reinado se caracterizó por la crueldad y una feroz intolerancia hacia los cristianos, Juan, ya anciano, fue arrestado. Las autoridades lo veían no solo como un líder espiritual, sino como una amenaza al control imperial. Según la tradición de la iglesia primitiva, intentaron silenciarlo mediante la ejecución. Fue arrojado a una caldera de aceite, hirviendo, un método destinado a no dejar sobrevivientes. Pero algo asombroso ocurrió. Juan salió ileso. Su supervivencia no fue solo un milagro, fue una señal. ¿Cómo explicar tal evento sin intervención divina, aterradas por su resistencia y sin saber cómo destruirlo? Las autoridades romanas optaron por el exilio. Lo enviaron a la isla rocosa y desolada de Patmos, un lugar destinado a quebrar el espíritu humano. Pero el aislamiento no silenció a Juan, se convirtió en su santuario. Fue allí, entre el rugido de las olas y la soledad, donde recibió una de las visiones más poderosas y misteriosas de toda la Biblia. Los cielos se abrieron y Juan contempló la eternidad, las batallas entre el bien y el mal, el juicio y la victoria, el Cordero que reina para siempre. Juan escribió lo que vio en el libro del Apocalipsis, lleno de imágenes proféticas, mensajes celestiales y advertencias a las 7 iglesias. El Apocalipsis se convirtió en el libro final del Nuevo Testamento. ¿Alguna vez has considerado lo que significa que las últimas palabras de la Escritura no nacieron desde la comodidad, sino desde el exilio? Que las mayores revelaciones de Dios a menudo surgen de los valles más oscuros. Tras la muerte de Domiciano, Juan fue liberado y regresó a Éfeso. Allí continuó enseñando y escribiendo, fortaleciendo a la comunidad cristiana y compartiendo una sabiduría que moldeó generaciones.
No solo escribió el Apocalipsis, sino también el Evangelio de Juan y las 3 epístolas que llevan su nombre, todas impregnadas de los temas del amor divino, la luz y la verdad. Escribió: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Juan 4:7, un mensaje que sigue resonando a través de los siglos. A diferencia de los otros apóstoles, Juan no fue martirizado. Murió pacíficamente en su vejez, probablemente alrededor del año 98, pero aunque escapó de la espada su vida, no estuvo libre de sufrimiento. Soportó persecución, exilio y la pérdida de sus hermanos apóstoles. Aún así perseveró, y gracias a ello, tenemos una comprensión más profunda de la victoria final del Evangelio. Las ruinas de la Basílica de San Juan, en la actual Turquía, se alzan como un monumento silencioso a su legado, un recordatorio de que este hombre caminó con Jesús, escuchó su corazón, estuvo al pie de su cruz y vio el fin de los tiempos antes de que comenzaran. La vida de Juan nos enseña que el amor no es debilidad y la perseverancia no es silencio. Incluso en el exilio, incluso cuando todo parecía perdido, Dios no había terminado con él. Y si Dios pudo revelar su última visión a través de un apóstol anciano en una isla prisión, ¿qué podría estar esperando revelar aún a través de ti, Felipe? Fue uno de los primeros en seguir a Jesús, una figura silenciosa pero esencial en el surgimiento del cristianismo. Es recordado por su profundo conocimiento de las Escrituras y su espíritu inquisitivo. Fue Felipe quien una vez le dijo a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta», a lo que Jesús respondió: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14:8-9. Este diálogo reveló el hambre de Felipe por la verdad espiritual, un hambre que más tarde alimentaría su compromiso inquebrantable de difundir el Evangelio frente a una oposición feroz. Después de la resurrección de Jesús y el fuego transformador de Pentecostés, Felipe se aventuró mucho más allá de Judea para llevar las buenas nuevas a quienes nunca las habían escuchado. Su camino lo condujo a través de las escarpadas regiones de Asia Menor hasta llegar a Frigia, una tierra que hoy forma parte de la actual Turquía. Allí, en la ciudad de Hierápolis, un lugar impregnado de cultura grecorromana y adoración pagana, Felipe comenzó a realizar milagrosas sanidades y conversiones. Sus palabras tenían un poder que no podía ignorarse, pero a medida que los corazones se volvían a Cristo, también crecía la hostilidad. Las autoridades romanas, junto con los sacerdotes paganos locales, pronto vieron a Felipe como un peligroso perturbador. Sus enseñanzas amenazaban el orden religioso establecido y desafiaban a los dioses que ellos veneraban. Arrestado y llevado a juicio, Felipe se negó a renunciar a su fe, y como muchos de sus compañeros apóstoles, fue condenado a morir crucificado. Pero no sería una muerte común, sería pública y humillante, un espectáculo destinado a extinguir su mensaje. Fue atado a una cruz en forma de X, al igual que Andrés antes que él, y elevado sobre la multitud. Sin embargo, incluso desde la cruz, la voz de Felipe no se apagó. Según la tradición cristiana primitiva, continuó predicando mientras su cuerpo sufría, exhortando a los espectadores e incluso a sus verdugos a apartarse de los ídolos y abrazar el amor y la salvación de Jesucristo. ¿Alguna vez te has preguntado qué clase de fuerza se necesita para amar y perdonar en medio del tormento? Felipe no maldijo a quienes lo crucificaron, los bendijo con la verdad. Sus palabras, empapadas de dolor, pero llenas de gracia, penetraron más profundamente que cualquier espada.
Algunos relatos sugieren que al exhalar su último aliento, su fe dejó una impresión tan poderosa que incluso quienes lo habían condenado se conmovieron. Sus seguidores, arriesgando sus propias vidas, bajaron su cuerpo de la cruz y lo sepultaron en Hierápolis, la misma ciudad que había intentado silenciarlo. Allí él había plantado una semilla que ningún imperio podría arrancar. Siglos después, las ruinas de Hierápolis aún se alzan grabadas en la ladera sobre la actual ciudad de Pamukkale. Los turistas tal vez acuden por las aguas termales, pero los creyentes caminan sobre esas piedras antiguas en silencio reverente, sabiendo que un apóstol derramó allí su sangre por la verdad. El legado de Felipe no murió en aquella cruz. Su vida nos recuerda que el valor suele hablar en medio del dolor y que la fe nunca es más poderosa que cuando es puesta a prueba. En un mundo cada vez más hostil a la verdad, ¿llevamos siquiera una fracción de la valentía de Felipe? ¿Estamos dispuestos a hablar vida en medio de la muerte, incluso cuando el costo es alto? Bartolomé, también conocido como Natanael, puede que no sea el apóstol más mencionado en el Nuevo Testamento, pero su fidelidad y sacrificio resuenan con una fuerza que supera a muchos. Presentado en el Evangelio de Juan, Natanael fue quien preguntó con escepticismo: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Juan 1:46, a lo que Felipe le respondió: ven y verás. Cuando Jesús lo vio acercarse, dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Aquel momento reveló la esencia del carácter de Bartolomé, puro buscador y sincero. Desde entonces, Natanael se convirtió en seguidor del Mesías, caminando con Jesús a través de las alturas de los milagros y las sombras de la persecución. Tras la resurrección y ascensión de Cristo, Bartolomé emprendió un extraordinario viaje de evangelización. Aunque no aparece en la Escritura con la misma prominencia que Pedro o Juan, la tradición cuenta que Bartolomé llevó el Evangelio más lejos que muchos de sus compañeros. Viajó hacia el este, a tierras impregnadas de idolatría y oscuridad espiritual, la India, Mesopotamia y sobre todo Armenia. En una época en la que pronunciar el nombre de Jesús podía costar la vida, Bartolomé permaneció firme e inquebrantable. Puedes imaginar adentrarte en reinos desconocidos con nada más que la fe y el nombre de Cristo en tus labios. Fue en Armenia donde Bartolomé dejó su huella más profunda. Allí predicó con tal pasión y realizó milagros con tal poder que incluso el rey Polimio, también registrado en algunas tradiciones como el rey Pelmus, se convirtió junto con muchos de su corte. El Evangelio comenzó a desarraigar antiguas creencias paganas y la influencia del sacerdocio local empezó a desvanecerse. Pero la luz siempre provoca resistencia. Los sacerdotes paganos del rey, temerosos de perder su control religioso, se llenaron de ira. Maquinaron para silenciar al apóstol y envenenaron la mente del hermano del rey en su contra. Poco después, se emitió un decreto real. Los soldados irrumpieron y arrestaron a Bartolomé, sometiéndolo a uno de los martirios más terribles de la historia cristiana. Según los relatos antiguos, fue desollado vivo, su piel arrancada mientras aún respiraba. Y aún en medio de un dolor inimaginable, Bartolomé nunca negó a Cristo. Su sufrimiento no fue solo físico, fue una guerra espiritual hecha visible. ¿Qué clase de hombre mantiene la fe no solo hasta la muerte, sino también a través del peor dolor imaginable? Finalmente, después de ser desollado, fue decapitado. Su sangre se convirtió en un testimonio grabado en la tierra de Armenia, una declaración de que ninguna crueldad humana puede destruir la verdad del Evangelio.
Su muerte provocó una oleada de impacto que se extendió más allá de las fronteras del reino. La noticia de su fe inquebrantable se difundió entre las comunidades cristianas, convirtiéndose en advertencia y testimonio. La fe en Cristo puede costarlo todo, pero conduce a lo eterno. Años más tarde, las reliquias de Bartolomé fueron trasladadas a Roma y sepultadas en la Basílica de San Bartolomé en la isla Tiberina. Su memoria no fue enterrada con él, fue consagrada en piedra y espíritu. Hasta el día de hoy se le honra como el santo patrono de los curtidores y encuadernadores, quienes trabajan con el mismo material que fue arrancado de su cuerpo. Pero más allá de eso, sigue siendo símbolo de todos los que sufren por su fe, que soportan burlas, aislamiento e incluso violencia por amor a la verdad. La vida de Bartolomé plantea una pregunta poderosa: cuando tu fe sea puesta a prueba hasta lo más profundo, ¿seguirías firme por Cristo? Su historia demuestra que aunque el mundo pueda desgarrar tu carne, jamás podrá destruir un alma anclada en el cielo. Tomás, recordado por el mundo como el incrédulo, Tomás es mucho más que un hombre de dudas, es un símbolo de transformación. Su viaje de la incertidumbre a una fe inquebrantable ha inspirado a los creyentes durante siglos. Cuando los demás discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor», Tomás se negó a creer sin pruebas. Declaró con valentía: «Si no veo la señal de los clavos en sus manos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Es fácil etiquetarlo como escéptico, pero no refleja su honestidad. Las preguntas silenciosas que muchos de nosotros llevamos en el corazón. Sin embargo, Jesús, en su misericordia, se encontró con Tomás justo donde él estaba. 8 días después, Cristo volvió a aparecer y le ofreció sus heridas diciendo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Juan 20:27. Abrumado, Tomás cayó de rodillas y pronunció una de las confesiones de fe más poderosas del Nuevo Testamento: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Ese momento lo cambió todo. El hombre que una vez dudó se convirtió en uno de los misioneros más valientes y entregados de la iglesia primitiva. Mientras muchos apóstoles viajaron hacia el oeste, Tomás se dirigió hacia el este, hacia tierras que jamás habían escuchado el Evangelio. Según las antiguas tradiciones cristianas, fue el que llegó más lejos, alcanzando las lejanas y desconocidas costas de la India. ¿Puedes imaginar el valor que se necesita para cruzar barreras lingüísticas, religiosas y culturales, todo por un Salvador al que una vez dudó, pero que ahora amaba con todo su ser? La misión de Tomás lo llevó a las costas del sur de la India, donde predicó el mensaje de Cristo a pueblos que nunca habían oído el nombre de Jesús. Con audacia y humildad, habló de la cruz de la resurrección y del amor de un Dios que se hizo carne. Realizó milagros, sanó enfermos y fundó iglesias, muchas de las cuales aún trazan sus raíces hasta su ministerio. Pero a medida que crecía el número de sus conversos, también lo hacía la hostilidad. Los sacerdotes brahmanes, guardianes de la jerarquía religiosa local, vieron a Tomás como una amenaza a su poder. Su mensaje de un Salvador sufriente y resucitado chocaba con sus tradiciones y desafiaba su autoridad. Finalmente, la tensión llegó al límite. Un día, mientras Tomás oraba profundamente en una cueva cerca de lo que hoy es Chennai, se enviaron asesinos para silenciarlo. En un eco estremecedor del sufrimiento de Cristo, una lanza fue clavada en su costado,
Mientras la sangre brotaba de su cuerpo, la tradición dice que siguió orando negándose a maldecir a sus asesinos o a renunciar a su Señor. Incluso en la muerte, sus labios ofrecieron adoración. ¿No resulta impactante que el hombre que una vez exigió ver las heridas de Cristo terminara recibiendo una herida semejante por llevar su nombre? La muerte de Tomás no fue el final, fue el comienzo de algo eterno. Su sacrificio echó raíces en la tierra india y su legado aún vive a través de la antigua comunidad cristiana conocida como los cristianos de Santo Tomás. Durante casi 2000 años, estos creyentes han mantenido firme el Evangelio que les fue predicado por aquel a quien el mundo llamó incrédulo. Hoy se cree que sus restos reposan en la Basílica de Saint Thomé en Chennai, construida sobre el lugar donde fue martirizado. La majestuosa catedral no es solo un templo, sino un monumento vivo a un hombre cuya fe venció su miedo, cuya duda se transformó en devoción. Tomás nos desafía a enfrentar nuestras propias incertidumbres. ¿Qué podría hacer Dios a través de tu vida si pasaras de la duda a la entrega total? Su historia nos recuerda que incluso quienes dudan pueden convertirse en pilares de fe si están dispuestos a seguir buscando, seguir caminando y seguir creyendo. Mateo fue un hombre que nadie esperaba ver convertido en discípulo, mucho menos en santo. Comenzó su vida en los márgenes de la sociedad judía, no como un pobre marginado, sino como recaudador de impuestos, una de las profesiones más despreciadas por su pueblo. Visto como un traidor que colaboraba con los opresores romanos, Mateo, también llamado Leví, probablemente era acomodado pero profundamente aislado. Vivía con comodidades pero sin honor. Sin embargo, un día todo cambió. Jesús pasó justo junto a su mesa y simplemente le dijo: «Óigeme». Y Mateo se levantó, dejando atrás sus registros, su mesa llena de monedas y su antigua vida sin vacilar. Mateo 9:9. ¿Qué clase de amor puede impulsar a un hombre a abandonarlo todo en un instante? Desde ese momento, Mateo se convirtió en uno de los seguidores más dedicados de Cristo. No solo caminó con Jesús, escuchó atentamente, observó con cuidado y recordó con profundidad. Después de presenciar los milagros, la crucifixión y la resurrección, Mateo dedicó su vida a proclamar el Evangelio. Pero su misión no se limitó a las palabras. Guiado por el Espíritu Santo, registró meticulosamente la vida y las enseñanzas de Jesús en lo que se convertiría en el Evangelio según Mateo, un texto que sigue moldeando la doctrina cristiana e inspirando fe a lo largo de los siglos. El Evangelio de Mateo es especialmente significativo porque sirve de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, presentando a Jesús como el Mesías esperado, el cumplimiento de las profecías de las Escrituras hebreas. Su detallado relato comienza con una genealogía que traza el linaje de Cristo desde Abraham y David, anclando la historia del Salvador en la herencia judía y mostrando que la promesa de Dios se cumplía en Jesús. Podría ser que Mateo, alguna vez despreciado como un avaro marginado, fuera escogido precisamente porque entendía el verdadero significado de la redención. Tras escribir su Evangelio, Mateo viajó más allá de las fronteras de Israel. La tradición sostiene que llegó hasta Etiopía, un reino rico en cultura, poder y tradiciones espirituales. Allí predicó no solo al pueblo, sino también a los reyes. Su mensaje de amor, salvación y vida eterna trascendió las barreras culturales y religiosas. Muchos abrazaron la verdad que él proclamaba, incluido un rey local que se convirtió al cristianismo y abrió su corte al Evangelio.
Pero los despertares espirituales a menudo trastornan los sistemas establecidos. La conversión del rey enfureció a los sacerdotes paganos cuyo poder disminuía rápidamente. Temiendo perder su influencia, conspiraron para silenciar a Mateo. Cuando un nuevo gobernante subió al trono menos favorable al cristianismo, los sacerdotes aprovecharon la oportunidad y lo persuadieron de actuar contra el apóstol. Según la tradición, Mateo estaba celebrando un servicio religioso cuando irrumpieron los soldados. Mientras se encontraba de pie ante el altar habiendo predicado sobre el amor de Cristo, una espada atravesó su cuerpo. Su sangre cayó en el mismo lugar donde momentos antes había partido el pan de vida. ¿Puedes imaginar tal escena? El choque entre la violencia y la paz, entre la oscuridad y la luz, todo colisionando en el mismo altar de adoración. Sin embargo, la voz de Mateo no fue silenciada. Aunque su vida terminó en ese instante, sus palabras preservadas en la Escritura siguieron resonando. Su evangelio se convirtió en uno de los textos más leídos y citados de la historia cristiana. Fue Mateo quien registró el Sermón del Monte, el Padre Nuestro y el mandato final de Jesús: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. En muchos sentidos, la vida de Mateo cumplió ese mandato al pie de la letra. Hoy se le recuerda no solo como apóstol, sino también como el santo patrón de los recaudadores de impuestos y contadores, una redención perfecta para alguien una vez odiado en ese mismo oficio. Su vida es un testimonio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Si un hombre como Mateo, antes conocido por la codicia y la traición, pudo convertirse en un instrumento de la verdad divina, ¿qué podría hacer Dios a través de tu vida, por improbable que parezca? Santiago, hijo de Alfeo, conocido a menudo como Santiago el Menor, para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, vivió a la sombra de los apóstoles más destacados, pero su fe silenciosa ayudó a cimentar la iglesia primitiva. Aunque las Escrituras no registran sus palabras, su vida habló por él. Tal vez no se destacó por discursos públicos ni por sermones encendidos, pero entre los creyentes de Jerusalén, Santiago era una roca firme, sabio e inquebrantable en su devoción a Cristo. ¿No son acaso los que menos hablan los que más sostienen? En los primeros días del movimiento cristiano, Jerusalén era un lugar de gran tensión. El mensaje de la resurrección se extendía como fuego, y las autoridades judías que habían condenado a Jesús se alarmaban cada vez más. Santiago, a pesar de su título humilde, asumió un papel de liderazgo en el corazón de la iglesia, guiando a los creyentes en medio de la persecución y la confusión. Su lealtad inquebrantable a Cristo lo puso en conflicto directo con el Sanedrín, el mismo consejo que había sentenciado a muerte al maestro. Según la tradición de la iglesia primitiva, el Sanedrín mandó llamar a Santiago y lo llevó ante su consejo. Le ordenaron renunciar a su fe en Jesús y declarar públicamente que el Mesías aún no había venido. Tal vez pensaron que su espíritu apacible cedería bajo presión, pero Santiago, sereno y resuelto, se negó. No traicionaría la verdad que había vivido y enseñado. Como Esteban antes que él, eligió la verdad por encima de la seguridad. ¿Qué harías tú si todas las autoridades a tu alrededor te exigieran negar tu más profunda convicción? En un intento dramático por avergonzarlo y desacreditarlo, los sacerdotes arrastraron a Santiago hasta la cima del templo de Jerusalén. Desde esa altura imponente, creída por muchos como el mismo lugar donde Satanás tentó a Jesús a lanzarse,
Le ordenaron negar a Cristo ante la multitud reunida abajo, pero en lugar de retractarse con miedo, Santiago alzó su voz y proclamó con valentía la resurrección de Jesús. Imagina ese momento de pie donde el cielo toca la piedra con la muerte a tus pies y enemigos a tu alrededor, hablando solo del Cristo viviente. Enfurecidos por su desafío, los sacerdotes arrojaron a Santiago desde lo alto del templo. Cayó al suelo, pero sorprendentemente no murió. Herido y ensangrentado, permaneció consciente y comenzó a orar en voz alta por sus atacantes, repitiendo las palabras del mismo Jesús Padre: «Perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Su perdón en medio de la crueldad reveló el verdadero corazón del Evangelio. ¿Puedes imaginar orar por tus enemigos mientras luchas por respirar en el polvo? Mientras oraba un espectador quizás incapaz de soportar el peso de tanta gracia, lo golpeó en la cabeza con un garrote, poniendo fin a su vida. Su sangre se mezcló con la tierra al pie del templo, convirtiéndose en un testimonio silencioso de que la fe no siempre ruge. A veces, simplemente resiste, aunque su nombre no resuena con fuerza. En los anales de la historia, Santiago el Menor desempeñó un papel vital en los cimientos del cristianismo. Pastoreó la iglesia de Jerusalén en sus comienzos más frágiles y su martirio mostró al mundo que incluso quienes lideran en silencio pueden morir con gloria. Su valentía fortaleció a los perseguidos y su perdón abrió corazones al poder transformador de Cristo. Hoy, Santiago es venerado como santo y su historia sigue inspirando a todos los que se preguntan si su fe silenciosa tiene valor. Él nos recuerda que ser menor ante los ojos del mundo no significa ser menor en el reino de Dios. Y si tu obediencia callada está construyendo más de lo que imaginas, Judas, también conocido como Tadeo, fue uno de los apóstoles más fieles, aunque con frecuencia pasado por alto. Debido a su nombre, a veces se le confunde erróneamente con Judas Iscariote, el traidor de Cristo. Pero el legado de este Judas no podría ser más diferente. Mientras uno traicionó al Salvador con un beso, el otro permaneció leal hasta el final, entregando finalmente su vida por el mensaje que fue llamado a proclamar. En todos los sentidos, Judas Tadeo se convirtió en un símbolo de esperanza, valor y fe inquebrantable. ¿No es asombroso cómo dos hombres con el mismo nombre pudieron recorrer caminos tan distintos? Aunque las Escrituras nos dicen poco sobre la personalidad de Judas, vislumbramos su corazón en Juan 14:22, donde pregunta a Jesús: «Señor, ¿por qué vas a manifestarte a nosotros y no al mundo?». Esta pregunta no revela duda, sino un profundo anhelo, el deseo de que el mundo conociera la verdad que él mismo había llegado a creer. Después de la resurrección y Pentecostés, ese anhelo se convirtió en su misión. Lleno del poder del Espíritu Santo, Judas viajó mucho más allá de las fronteras de Jerusalén para llevar el Evangelio a quienes aún no lo habían oído. Según la tradición, Judas trabajó junto a Simón el Celote, otro apóstol conocido por su ardiente pasión. Juntos viajaron al corazón de Persia, la actual Irán, donde el ambiente espiritual estaba impregnado de antiguas costumbres religiosas y creencias profundamente arraigadas. Predicaron no con condena, sino con compasión, realizando milagros y llevando a muchos a la fe en Cristo. ¿Puedes imaginar lo que significaba entrar en un reino gobernado por poderes hostiles, armado solo con convicción y las palabras de un Señor resucitado? Sin embargo, su éxito tuvo un precio.
A medida que más personas abandonaban la idolatría y abrazaban las enseñanzas de Cristo, las autoridades religiosas locales se llenaron de furia. La influencia de los apóstoles amenazaba su control y las tradiciones que habían sostenido durante siglos. Incapaces de detener el movimiento, por la persuasión los sacerdotes recurrieron a la política, provocaron oposición y convencieron al rey persa de que Judas y Simón eran peligrosos. El rey ordenó su arresto y la sentencia fue clara: muerte a menos que renegaran de su fe. Pero ninguno de los dos vaciló. Judas, quien una vez había anhelado que el mundo viera la verdad, ahora estaba dispuesto a sellar su testimonio con su sangre. Según la tradición, fue brutalmente golpeado con un garrote, su cuerpo aplastado por la violencia, pero su espíritu permaneció firme. Simón, su compañero en la misión, fue ejecutado con espada o lanza. Los relatos difieren en los detalles, pero el resultado es el mismo. Ambos apóstoles dieron su vida por el Evangelio. Sus enemigos esperaban silenciarlos, pero en lugar de eso, su martirio encendió un fuego que ardería a lo largo de las generaciones. El mensaje que predicaron echó raíces no solo en Persia, sino en todo el mundo conocido. Su valentía se convirtió en modelo para los cristianos perseguidos, y sus nombres fueron honrados incluso en comunidades que nunca conocieron. Judas, en particular, dejó un legado que ha perdurado durante siglos. Llegó a ser conocido como el santo patrón de las causas perdidas y las situaciones desesperadas. ¿Por qué? Tal vez porque representaba el tipo de fe que se aferra a la esperanza cuando todo parece perdido, la clase de creencia que permanece de pie cuando la oscuridad intenta cerrarse. ¿Alguna vez has sentido que tu situación no tenía salida? La historia de San Judas nos recuerda que con Dios ninguna causa está verdaderamente perdida. Con el tiempo, los restos de Judas y Simón fueron trasladados a Roma, donde fueron sepultados en la Basílica de San Pedro. Hasta el día de hoy, peregrinos de todo el mundo visitan sus tumbas no solo para honrar su memoria, sino para encontrar fuerza en su sacrificio. Sus huesos descansan en silencio sagrado, pero sus vidas aún hablan, atestiguando que incluso frente a la muerte, el amor, la verdad y la esperanza perduran. La historia de Judas nos invita a reflexionar: cuando el mundo intente sacudir tu fe, te mantendrás firme como él. Su vida nos enseña que la verdadera esperanza no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en permanecer fiel en medio de él. Simón el Celote es uno de los apóstoles de Jesucristo más enigmáticos, pero también uno de los más apasionadamente devotos. Su nombre revela un destello de su naturaleza ardiente. Celote no era solo un título, sino un reflejo de su antigua lealtad. Antes de seguir a Cristo, Simón probablemente pertenecía a los celotes, una secta judía radical conocida por su feroz resistencia al dominio romano. Eran guerreros de ideología comprometidos con restaurar la independencia de Israel, pero Simón cambió la espada de la rebelión por la espada del Espíritu. ¿Qué pudo hacer que un hombre antes entregado a la revolución política lo abandonara todo por un reino que no es de este mundo? Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Simón fue transformado de un nacionalista militante en un misionero de paz, verdad y salvación. Lleno del poder del Espíritu Santo, llevó el Evangelio mucho más allá de su tierra natal, uniéndose a Judas Tadeo, otro apóstol poco mencionado, pero poderoso, en una travesía que los llevó al corazón del imperio persa. Su misión no era para los débiles,
En una tierra impregnada de antiguas tradiciones religiosas y hostil hacia creencias extranjeras, proclamaron con valentía que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador crucificado y resucitado. Su predicación conmovió los corazones de muchos. Personas en toda Persia comenzaron a abandonar la idolatría y a abrazar las enseñanzas de Cristo. Pero a medida que la luz de la verdad comenzó a brillar, las fuerzas de las tinieblas respondieron con violencia. Los sacerdotes paganos, viendo amenazada su autoridad y vacíos sus templos, conspiraron para detener el movimiento. Apelaron al rey persa acusando a Simón y a Judas de ser agitadores peligrosos que buscaban desestabilizar el reino. Ante la presión política y el miedo religioso, el rey ordenó su ejecución. Lo que siguió fue una historia de sufrimiento inimaginable y de una fe inquebrantable. Según la tradición cristiana primitiva, Simón el Celote fue condenado a una muerte diseñada no solo para matar, sino para infundir terror. Algunos relatos dicen que fue crucificado, un método de ejecución conocido por su prolongada agonía. Otros sostienen que fue aserrado en dos, mientras aún estaba vivo, un castigo tan atroz que buscaba ser una advertencia para todos los seguidores de Cristo. ¿Puedes imaginar soportar tal crueldad sabiendo que podrías detenerla con una sola negación? Sin embargo, Simón nunca se retractó. Con cada aliento, incluso en medio del tormento, se aferró a la verdad de que Jesús es el Señor. A su lado, compartiendo el martirio, estaba Judas, su compañero apóstol y hermano en el Evangelio. Sus muertes destinadas a silenciar el mensaje se convirtieron en semillas de fe plantadas en tierra persa. Las historias de su valentía se extendieron más allá de las fronteras del imperio, encendiendo los corazones de otros creyentes y misioneros. En lugar de detener el Evangelio, su sacrificio lo amplificó. Con el tiempo, sus restos fueron llevados a Roma y sepultados en la Basílica de San Pedro junto a otros pilares de la iglesia primitiva. Peregrinos de todo el mundo aún visitan sus tumbas, atraídos no por la curiosidad, sino por la reverencia hacia dos hombres que abandonaron las causas terrenales para servir a un Rey celestial. El legado de Simón nos recuerda que la pasión sin propósito es efímera, pero cuando el celo se rinde a Cristo, se vuelve imparable. Nos enseña que incluso los temperamentos más ardientes pueden ser transformados por la gracia, y su martirio plantea una pregunta tan inquietante como poderosa: ¿soportaríamos nosotros la espada, la cruz o el exilio por la verdad que profesamos? Su vida declara que ninguna fuerza terrenal, ningún imperio, ninguna espada, ningún miedo puede detener el Evangelio cuando habita en los corazones de quienes se han rendido por completo a Dios. Judas Iscariote, el nombre mismo, evoca traición, dolor y tragedia. Pero antes de su caída en desgracia, Judas no era un extraño ni un enemigo. Era uno de los 12, un compañero de confianza de Jesús, un hombre elegido para caminar junto al Hijo de Dios durante su ministerio terrenal. Encargado de las finanzas del grupo Judas, ocupaba un puesto de responsabilidad. Fue testigo de milagros que desafiaban la naturaleza, escuchó enseñanzas que atravesaban el alma y vio el amor encarnado en forma humana. Y sin embargo, algo dentro de él se quebró. Fue la avaricia, la desilusión o una fractura espiritual más profunda que nadie más podía ver. Las Escrituras nos dicen que Judas acordó entregar a Jesús a los sumos sacerdotes por 30 piezas de plata, Mateo 26, 14, 16, el precio de un esclavo.
una suma insultantemente pequeña para un acto de traición tan monumental. ¿Comprendía Judas realmente lo que sus acciones desencadenarían? ¿O creía que Jesús escaparía como lo había hecho antes? Quizás Judas intentaba forzar a Cristo a revelar su poder, a instaurar un reino más acorde con las expectativas humanas. Sus motivos permanecen envueltos en misterio, pero el resultado es escalofriantemente claro. La noche de la última cena, Jesús reveló a los discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Uno a uno preguntaron: «¿Soy yo, Señor?». Y Judas también preguntó: «¿Soy yo, Maestro Jesús?». Respondió: «Tú lo has dicho». Mateo 26:25. Más tarde, esa misma noche, Judas se escabulló entre las sombras. En el huerto de Getsemaní, se acercó a Jesús bajo el amparo de la oscuridad, rodeado de guardias armados, y con un beso, símbolo de afecto, marcó al Salvador para ser arrestado. Ese gesto sencillo se convirtió en uno de los actos de traición más infames de la historia. ¿Puede algún alma cargar con un momento así, sin quedar destrozada por su peso? Jesús fue arrestado, juzgado y condenado. Pero Judas no encontró alivio en su recompensa. Las monedas de plata que antes codiciaba, ahora le quemaban las manos. Al darse cuenta de la gravedad de su acción, fue consumido por un torbellino de remordimiento. Volvió al templo, arrojó el dinero a los pies de los sacerdotes y declaró: «He pecado, entregando sangre inocente». Mateo 27:4. Pero los sacerdotes impasibles se negaron a escucharlo. «¿Qué nos importa? Allá tú», respondieron. Solo y atormentado, Judas vagó hacia el desierto. Según el Evangelio de Mateo, se ahorcó en su desesperación. Mateo 27:5. Los sacerdotes, incapaces de devolver el dinero ensangrentado al tesoro del templo, lo usaron para comprar un campo de alfarero donde enterrar a los extranjeros. Aquel lugar llegó a conocerse como Akeldama, el campo de sangre. El libro de los Hechos ofrece otra versión describiendo a Judas cayendo en un campo y su cuerpo desgarrándose. Hechos 1:18, posiblemente armonizando con el relato de Mateo al sugerir que la cuerda o la rama se rompió. Sea como fuere, ambos coinciden en esto: el final de Judas no fue una muerte de mártir, sino una de desesperanza y profundo pesar. A diferencia de los otros apóstoles que murieron proclamando la gloria de Cristo, las últimas palabras de Judas fueron tragadas por el silencio y la vergüenza. Su historia sigue siendo una advertencia severa sobre el poder destructivo de la ambición no controlada, las consecuencias del pecado oculto y el peso insoportable de la culpa cuando no se lleva a la cruz. Y sin embargo, también suscita una pregunta dolorosa: ¿y si Judas hubiera esperado? ¿Y si hubiera buscado perdón en lugar de desesperación? Podría también haber sido restaurado como Pedro, quien negó a Cristo, pero llegó a ser pilar de la Iglesia. El destino de Judas nos recuerda que la cercanía a Jesús no garantiza transformación. Uno puede caminar con el Mesías, escuchar su voz y aún así no entender su corazón. No basta con seguir a Cristo. En apariencia, el alma debe rendirse de verdad. Hoy el nombre de Judas se ha convertido en sinónimo de traición, pero su historia no es solo una de condena, es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿cuándo tropezamos? ¿Huiremos de la misericordia o correremos hacia ella? Su vida nos deja una verdad sobria: la redención siempre es posible, pero debemos elegirla antes de que el silencio caiga. Las muertes de los apóstoles siguen siendo algunas de las historias más impactantes y conmovedoras de fe, valentía
y sacrificio supremo. Cada martirio ofrece una ventana al fuego espiritual que consumía a estos hombres, un fuego que ninguna amenaza terrenal pudo extinguir. Pero con tantos relatos diferentes, muchos se preguntan, ¿cómo sabemos realmente lo que les ocurrió? ¿Cómo podemos distinguir la verdad histórica de la tradición sagrada? El Nuevo Testamento nos ofrece solo una visión parcial. Ilumina el nacimiento de la Iglesia, los milagros de los apóstoles y los poderosos sermones que transformaron vidas. En particular, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, es nuestra fuente histórica más antigua y confiable. Documenta el martirio de Santiago, hijo de Zebedeo, ejecutado por el rey Herodes Agripa a espada, Hechos 12:2, y describe vívidamente los arrestos, juicios y experiencias cercanas a la muerte de Pedro y Pablo. Pero en cuanto a los demás apóstoles, sus capítulos finales se encuentran fuera del canon bíblico. Mucho de lo que sabemos proviene de los primeros escritos cristianos, transmitidos de generación en generación. Entre ellos están los Hechos de Pedro, los Hechos de Tomás y otros textos antiguos que, aunque no se consideran escritura, fueron apreciados por los primeros creyentes por preservar la memoria de quienes murieron por la fe. Y luego está Eusebio de Cesarea, conocido como el padre de la historia de la Iglesia. Escribiendo en el siglo IV, recopiló meticulosamente los relatos de las vidas y muertes de los apóstoles a partir de fuentes anteriores, algunas ya perdidas en el tiempo, ofreciéndonos una de las crónicas más completas de los mártires cristianos primitivos. Pero estos no eran solo relatos internos de la Iglesia. Incluso los historiadores romanos, hombres sin ninguna lealtad al cristianismo, confirmaron la brutal persecución de los creyentes. Tácito, en sus Anales, describe cómo el emperador Nerón, tras el gran incendio de Roma, en el año 64 d.C., culpó a los cristianos para desviar la sospecha de sí mismo. Según Tácito, los cristianos fueron torturados, quemados y ejecutados en espantosos espectáculos públicos. Suetonio, otro historiador romano, también menciona el castigo de los cristianos bajo Nerón. Estos relatos seculares dan peso a la creencia de que Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma, Pedro crucificado y Pablo decapitado. Mientras la Biblia nos ofrece destellos y los evangelios testimonian el llamado de los apóstoles, son estas fuentes históricas, tanto cristianas como romanas, las que completan el resto de la historia. No solo narran muertes, revelan legados. La muerte de cada apóstol no fue un simple hecho trágico, sino una prueba de fe inquebrantable. ¿Quién soportaría la tortura, el exilio o la crucifixión por una mentira? Estas historias nos desafían a examinar nuestra propia fe. Si estos hombres entregaron todo, estatus, comodidad, seguridad, incluso su vida, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a ir por vivir el evangelio que ellos murieron defendiendo? Los martirios de los apóstoles no extinguieron la llama del cristianismo, la encendieron. Lo que se pretendía silenciar solo amplificó sus voces. Sus muertes no fueron derrotas, sino declaraciones, testimonios vivientes de que el evangelio no era solo un mensaje para vivir, sino uno digno de morir por él. Estos hombres, una vez comunes y frágiles pescadores, recaudadores de impuestos incrédulos, fueron transformados por el Cristo resucitado en pilares inquebrantables de fe, y al caer uno tras otro sus sacrificios, se convirtieron en semillas sembradas en suelo empapado de sangre, dando origen a la Iglesia misma. En lugar de derrumbarse bajo la persecución,
La comunidad cristiana primitiva halló fuerza en su ejemplo. Las historias de su valor y firmeza se susurraban en reuniones secretas y se proclamaban en las plazas públicas. La imagen de Pedro crucificado, cabeza abajo de Tomás, muriendo con una lanza en su costado de Santiago, orando por sus asesinos, estas imágenes se convirtieron en combustible sagrado para los corazones de quienes aún vivían. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede la fe sobrevivir cuando la muerte es inevitable? Sobrevive porque otros ya han soportado antes que nosotros. En solo unos siglos, el mismo imperio que intentó borrarlos fue transformado. El cristianismo, antes perseguido en las sombras de las catacumbas romanas, se convirtió en la fe dominante del Imperio Romano. En el año 313 d.C., el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo y poniendo fin a siglos de represión violenta. Menos de un siglo después, bajo el emperador Teodosio I, se convirtió en la religión oficial del Estado. El imperio que había crucificado a Pedro y decapitado a Pablo ahora construía basílicas sobre sus tumbas. ¿Qué mayor testimonio del poder de la verdad divina que ver a tus perseguidores convertirse en tus protectores? Y sin embargo, el legado de los apóstoles nunca trató sobre poder o imperio, siempre trató sobre fe. Sus tumbas permanecen hasta hoy, algunas bajo majestuosas catedrales otras marcadas solo por ruinas. Reliquias que se dice contienen fragmentos de sus restos son veneradas en todo el mundo. Iglesias han sido levantadas en su honor en cada continente, pero los verdaderos monumentos a sus vidas no son de piedra ni de oro, son los millones de almas que siguen a Jesús, porque estos 12 hombres estuvieron dispuestos a seguirlo primero, incluso hasta la muerte. Su martirio no fue el final de su historia, fue el fundamento de la nuestra. De ese fundamento surgió un movimiento que tocaría cada nación, cruzaría cada océano y hablaría a cada corazón dispuesto a escuchar. Y a medida que los siglos pasan, sus voces aún resuenan llamándonos a la misma devoción radical, la misma esperanza inquebrantable, la misma verdad eterna. No eran superhéroes, no nacieron extraordinarios, eran hombres comunes llamados, probados, quebrantados y redimidos, pero a través de Cristo se convirtieron en el cimiento de una fe que cambió al mundo. Así que ahora la pregunta se dirige a nosotros en nuestro propio tiempo, en nuestras propias vidas. ¿Cómo llevaremos su antorcha? ¿Viviremos con la misma valentía, amor y convicción que ellos mostraron? Porque la historia de los apóstoles no termina en el primer siglo, continúa hoy en ti. Una de las mayores lecciones que los apóstoles nos dejan es el poder de una fe firme ante una adversidad inimaginable. No eran hombres aferrados ciegamente a supersticiones o rumores, eran testigos oculares del Cristo resucitado. Soportaron rechazo, prisión, tortura y ejecución, no por riqueza ni reconocimiento, sino por una verdad que transformó sus almas. Su disposición a morir por el Evangelio revela la profundidad de su convicción. ¿Quién entregaría su vida por una mentira, pero por la verdad de Jesús crucificado y resucitado, lo dieron todo? Sus sacrificios no se desvanecieron en el olvido. Moldearon los cimientos de la fe cristiana y redefinieron lo que significa seguir a Cristo. Nos enseñaron que el discipulado no se trata de comodidad o estatus, sino de servicio, humildad y fidelidad al llamado de Dios, incluso cuando el costo es alto. Al entregar sus vidas, mostraron al mundo que la verdadera grandeza
no está en tener poder, sino en rendirlo por amor a los demás. Desde un pequeño grupo de hombres fieles en Judea, el cristianismo ha llegado a cada continente, cultura e idioma. Reyes, emperadores, sabios y personas comunes han escuchado el mensaje llevado por las manos y voces de estos 12. Sus enseñanzas, registradas en los evangelios y las epístolas, siguen guiando corazones y moldeando vidas. Su sangre se convirtió en la semilla de un movimiento que nunca ha dejado de crecer. Nos recuerdan que la verdadera fe requiere valor, que seguir a Dios no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Nos recuerdan que incluso en momentos de miedo, confusión y sufrimiento, el plan de Dios sigue desarrollándose y que nuestras vidas, como las de ellos, pueden ser usadas para algo mucho más grande que nosotros mismos. La oscuridad intentó silenciarlos, pero la luz de su testimonio solo brilló con más fuerza. La historia de los 12 apóstoles no es solo historia, es el latido del legado cristiano. Fueron hombres que caminaron con Jesús, escucharon su voz, vieron sus milagros y quedaron transformados para siempre. Y porque respondieron al llamado, el mensaje de Cristo ahora resuena en cada rincón del mundo. Así que al reflexionar sobre sus caminos, preguntémonos: ¿estamos viviendo con la misma fe, el mismo valor y la misma disposición para seguir a Cristo sin importar el costo? Su legado no ha sido olvidado y hoy vive en ti. Si este recorrido por las vidas de los apóstoles tocó tu corazón, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Con cuál de los apóstoles te identificas más? Comparte tus pensamientos y reflexiones. O incluso, escribe 777 si te sentiste inspirado a profundizar en tu fe. Asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte a The Bible Storyteller y compartirlo con alguien que necesite escuchar estos poderosos testimonios. Y no te vayas todavía, nuestro próximo episodio revelará más verdades ocultas de la historia bíblica que quizás nunca hayas escuchado. Permanece bendecido y que la valentía de los apóstoles te inspire a caminar tu propio camino con una fe inquebrantable.